Bueno, bienvenidas, gracias por estar acá y por acompañarme. Y bueno, vamos a avanzar. Hoy nos vamos a dedicar a ver el capítulo 2 del texto, la separación y la expiación. Como siempre, yo hago una síntesis con algunos párrafos exactos del texto y les acompaño con un poco digamos, de un poco amplío un poquito, pero me gusta que esté la esencia del texto en sí. ¿Mm? Así que vamos a avanzar. Bueno, primero empezamos con esta plegaria que siempre nos va a acompañar. Eh, Estoy aquí únicamente para ser útil. Estoy aquí en representación de aquel que me envió. No tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecha de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará allí conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Y acá está el lugar del texto donde está esto que casualmente es el capítulo 2 que estamos viendo. O sea, esta parte está justamente en este capítulo. Que bueno, nada, lo van a poder, después les digo dónde exactamente, pero bueno, un poco para que sepan, ¿no? Bueno, vamos con el capítulo 2, la separación y la expiación. Y acá vamos a hablar de los orígenes de la separación. Extraigo algunos pequeños textos, por ejemplo, digamos, les empiezo a leer, ¿no? La capacidad de extenderse es un aspecto fundamental de Dios que Él le dio a su Hijo. En la creación, Dios se extendió a sí mismo a sus creaciones y les infundió la misma amorosa voluntad de crear que Él posee. No solo fuiste plenamente creado, sino fuiste creado perfecto. No existe vacuidad en ti, debido a la semejanza que guardas con tu Creador, eres creativo. Estamos hechos a imagen y semejanza de nuestro Creador y nosotros tenemos la capacidad de crear. El uso inadecuado de la extensión, la proyección, tiene lugar cuando crees que existe en ti alguna carencia o vacuidad y que puedes suplirla con tus propias ideas en lugar de con la verdad. Entonces, cuando nosotros nos sentimos imperfectos, cuando sentimos que algo falta en nosotros, cuando entramos en esas ideas equivocadas, queremos suplirlas, completarlas con proyecciones. Y esas creaciones son creaciones falsas, que las vamos a estar viendo, son creaciones que vienen desde el ego. Entonces, la diferencia entre la extensión es la creación desde el espíritu, la creación desde lo que verdaderamente somos, y la proyección, que son las creaciones desde un lugar de pensamiento errado, o sea, de un pensamiento donde creemos que tenemos alguna carencia en nosotros. El proceso comprende los siguientes pasos. Primero, crees que tu mente puede cambiar lo que Dios creó. Primer error, creemos que podemos mancillar la creación. Ese es el primer error por el cual caemos en las proyecciones. Segundo, crees que lo que es perfecto puede volverse imperfecto o deficiente. Esto es imposible. Es un error de este espacio-tiempo. Tercero, crees que puedes distorsionar las creaciones de Dios, incluido tú. Cuarto, crees que puedes ser tu propio creador
y estás a cargo de la dirección de tu propia creación. Estas son todas las ideas equivocadas por las cuales caemos en las proyecciones, que son estas creaciones falsas en este mundo tiempo-espacio. Las distorsiones relacionadas entre sí son un fiel reflejo de lo que realmente ocurrió en la separación o desvío hacia el miedo. Acá estamos como viendo el inicio de la creación digamos, de la creación falsa tiempo-espacio, espacio-tiempo. O sea, cuando nos separamos. Nada de eso existía antes de la separación ni existe realmente ahora. Acá le estamos dando el verdadero significado al espacio-tiempo. ¿Mm? Estamos diciendo que no existe en realidad. Todo lo que Dios creó es semejante a Él. La extensión, tal como Dios la emprendió, es similar al resplandor interior que los hijos del Padre han heredado de Él. El mundo no ha experimentado todavía ningún despertar o renacimiento completo. Un renacer así es imposible mientras sigas proyectando o creando falsamente. El milagro no hace distinciones entre diferentes percepciones falsas. Su única finalidad es distinguir entre la verdad por un lado y el error por el otro. Algunos milagros pueden parecer más difíciles de obrar que otros, pero no te olvides del primer principio de este curso. No hay niveles de dificultad, que se ve que acá no se llega a ver porque me quedó abajo, pero no, ¿se acuerdan que cuando vimos el texto yo les dije, luego más adelante lo vamos a poder ver por qué y vamos a entender por qué el primer principio es que no hay niveles de dificultad? No hay grados de dificultad en los milagros. Para la mente dual, para la mente temporal, esto es como muy, tenemos resistencia a entender de que es lo mismo obrar cualquier milagro, o sea, como si hubiera problemas difíciles y problemas fáciles de resolver. Sin embargo, en el mundo, digamos, la realidad es que no hay grados de dificultad. Y esto es algo que la mente la tenemos que ir acostumbrando a ver todo con la misma liviandad, desde un desamor menor hasta un drama o una o una enfermedad terminal. La realidad es que no hay grados de dificultad. Siempre todo tiene que ver con que nos olvidamos de lo que realmente somos y nos olvidamos de vernos con los ojos del amor. Porque recuerden que el milagro siempre es una mirada amorosa, es conectarnos con el amor en lugar del miedo. La expiación como defensa. Cuando tienes miedo de algo, estás admitiendo que ello tiene el poder de hacerte daño. Acá me quedó pegado el grado de dificultad. Bueno, perdón. La auténtica negación es un poderoso mecanismo protector. Puedes y debes negar toda creencia de que el error puede hacerte daño. Esta clase de negación no oculta, sino corrige. Tu mente recta depende de ello. Negar el error es una sólida defensa a favor de la verdad, pero negar la verdad da lugar a creaciones falsas. Negar el error es una sólida defensa en favor de la verdad, pero negar la verdad da lugar a las creaciones falsas. ¿Mm?
Entonces, cuando nosotros vemos acá algo que nos quita la paz, algo que vemos como una falta de amor, lo que hacemos mediante el perdón que aprendimos o que estamos aprendiendo, que vimos con Marta, es justamente negar el error. En realidad es no darle consistencia a ese error, porque nuestra mente cocrea. Y si le damos consistencia, se sigue proyectando. Negar el error es una sólida defensa a favor de la verdad. Si nosotros vemos en el mundo de las formas un asesino, lo que estamos haciendo es ver al Hijo de Dios más allá de la forma que errónea de las proyecciones falsas que están sucediendo acá. ¿Mm? Entonces es empezar a acostumbrarnos a tener estos dos mundos, a estar mirando los dos mundos, el mundo de las formas, que sabemos que no es real, y el mundo real, que es de donde verdaderamente somos, que es ver al Hijo de Dios debajo de ese personaje de asesino, o personaje de ese error que nos lleva a ver, digamos, que no existe el amor, ¿m? O que se puede mancillar lo que verdaderamente somos. Entonces, negar el error es una sólida defensa a favor de la verdad, pero negar la verdad da lugar a las creaciones falsas. Cuando nosotros negamos la verdad de lo que somos amor, da lugar a las creaciones falsas, que son estas proyecciones de dolor. Y en este mundo de formas está lleno de proyecciones de dolor. Proyecciones del ego. Cuando la voluntad es realmente libre, no puede crear falsamente porque solo reconoce la verdad. La expiación es la única defensa que no puede usarse destructivamente, porque no es un recurso que tú hayas inventado. Nosotros, cuando el principio de la expiación estaba en vigor mucho antes de que ésta comenzara. El principio fue el amor y la expiación fue un acto de amor. Antes de la separación, los actos eran innecesarios porque no existía la creencia del tiempo y espacio. Esto es muy importante. Fue solo después de la separación cuando se planearon la expiación y las condiciones necesarias para su cumplimiento. Entonces, cuando nosotros damos espacio a la expiación, es pedirle, le estamos dando lugar al Espíritu Santo, que es un intermediador que ve el mundo de la forma, el mundo este y Dios, es un intermediador entre Dios y el mundo de las formas, para que corrija este error que dio lugar a las creaciones falsas. Eso es el concepto de expiación. En el curso todo el tiempo vamos a estar hablando del concepto de expiación, y es que le estamos pidiendo asistencia al Espíritu Santo a que deshaga los errores que originaron estas creaciones falsas. ¿Mm? Y es un recurso que vamos a utilizar mucho en el curso. Cuando nosotros vemos un error que nos quita la paz, vemos algo que nos da dolor, por decirte un ejemplo, vemos un niño en la calle que tiene hambre, o vemos algo que vemos, decimos, esto es, ¿por qué? O como que vemos y nos quita la paz esto que vemos, lo que hacemos ahí es pedirle asistencia al Espíritu Santo por medio de la expiación, para que corrija estos errores en el mundo de las formas. Luego les voy a explicar Pero cómo. decir, por ejemplo, el tema es sostenerlo y decirlo en cada momento y sostenerlo. Sí, pero por Exacto, ejemplo, a veces en algunos momentos me da y yo digo, Espíritu Santo, corrige mi mente para que lo pueda ver de otra manera, que es justo con exacto, el que estábamos viendo. exacto. Entonces Pero ahí nosotros. está el tema, es todo el tiempo, y ese es el entrenamiento del curso. Ese es el entrenamiento del curso para no juzgar esto que estamos viendo, porque inmediatamente que lo juzgamos, la realidad es que le estamos dando consistencia. Claro, poder. Cuando Sí. vemos, cuando vemos
digamos, cuando lo que estamos viendo le estamos dando nosotros mismos consistencia. Entonces, inmediatamente que lo enjuiciamos, lo estamos condenando y generando una que se sostenga esa situación. O sea, estamos condenando a ese ser a que lo siga haciendo, a ese ser, digamos, esta creación falsa de dolor, de alguna manera. Entonces, la forma que tenemos es pedir asistencia al Espíritu Santo. Mientras lo enjuiciemos. Va a llegar un momento donde nuestra mente la entrenamos tal de que ya no vamos a enjuiciarlo. Y mientras no lo enjuiciemos y veamos que solo es un error del mundo de las formas, cada vez va a ser como más natural. Pero si en algún momento nos viene el juicio, vemos al asesino en lugar de al Hijo de Dios, pedimos asistencia al Espíritu Santo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, hay distintos mecanismos. Uno es, por ejemplo, entrego a la expiación mi percepción equivocada de que estoy viendo lo que estoy viendo. Y en realidad lo que hacemos también, que les voy a dar las mecánicas, es extiendo en lo contrario. Entonces, si yo estoy viendo desamor, extiendo en amor. Si lo que estoy viendo con los ojos del cuerpo, extiendo en lo contrario y siento desde mi cuerpo que se está extendiendo esa energía. Siento desde mi cuerpo, desde todo mi ser que que estoy extendiendo en lo contrario a lo que vi. Esta es la mecánica que luego después les voy a ir dando. La expiación es la lección final, el aprendizaje en sí, al igual que las aulas donde tiene lugar, es temporal. Tiene un chiquitín que quiero ver porque me quedó abajo, un poco abajo. Ah, está bien. La expiación es la lección final. El aprendizaje en sí, al igual que las aulas donde tiene lugar, es temporal. O sea, recordemos que esto es en el tiempo, acá en el mundo de las formas, donde tenemos que usar la expiación. El altar de Dios. Solo puedes aceptar la expiación dentro de ti, liberando la luz interior. Esto que decimos. La auténtica belleza del templo no puede verse con los ojos físicos. Esto es muy importante. Que nuestros sentidos no nos nublen la verdadera visión, que no es desde los ojos físicos. Para que la eficacia de la expiación sea perfecta, a esta le corresponde estar en el centro del altar interior, desde donde se subsana la separación y restituye la plenitud de la mente. Tanto la separación como el miedo son creaciones falsas que tienen que deshacerse a fin de que se pueda restaurar el templo y abrir el altar para que reciba la expiación. El que todos acepten la expiación es cuestión de tiempo. La resistencia al dolor puede ser grande, pero no ilimitada. A la larga todo el mundo empieza a reconocer, por muy vagamente, que sea que tiene que haber un camino mejor. ¿Se acuerdan lo de Helen? Tiene que haber otra manera. Hay personas que antes, otras después, pero en algún momento empezamos a ver este mundo alocado de proyecciones y de locura. Y empezamos a decir, no puede ser, esto tiene que haber otra manera. El punto es el umbral de dolor. Hay personas que tienen un gran umbral de dolor, digamos, y que soportan niveles de dolor extremo y se dan por vencido mucho más tarde que otros. Pero el punto es que lo que está diciendo este punto es, en algún momento va a suceder. Simplemente hay que respetar el tiempo de cada ser humano, de cada ser, digamos, hay que respetarlo.
Nosotros lo que hacemos es abrir cuando digamos, los seres están abiertos, pero no los podemos obligar a despertar. Es un proceso personal y individual de alguna manera. ¿Mm? Y hay que respetarlo. ¿Eh? Esto es muy importante, porque por ahí nosotros, una cosa es abrir y otra cosa es no respetar el libre albedrío y el camino de cada ser al momento que se encuentre. La visión espiritual literalmente no puede ver el error y busca simplemente la expiación. Esa es la visión espiritual. Llega un momento donde nos resulta natural ya no ver el error. Al principio sí tenemos que pedirle recurso al Espíritu Santo, asistencia, 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 porque me toma, digamos, la idea equivocada de estar separada o separado, pero después ya pasa a ser algo mucho más natural. Los hijos de Dios tienen derecho al perfecto bienestar, que resulta de tener perfecta confianza. Siempre que tienes miedo, te has engañado a ti mismo y tu mente no puede servir al Espíritu Santo. Eso te deja hambriento, pues te niega el pan de cada día. El miedo nos niega el pan de cada día. Dios se siente solo sin sus hijos y sus hijos se sienten solos sin Él. Cuando nosotros sentimos soledad es que nos olvidamos de lo que verdaderamente somos y que es imposible estar solos, porque, digamos, Dios está con nosotros y nosotros estamos con Él. Tienen que aprender a ver el mundo como un medio para poner fin a la separación. La expiación es la garantía de que finalmente lo lograrán. La curación como la liberación del miedo. Vamos a hacer ahora hincapié en la curación. El miedo es el milagro es el medio, la expiación el principio. Y la curación, que está tapado por el coso este, es el resultado. Entonces, acá tenemos los conceptos. El milagro es el miedo, es el medio. La expiación es el principio. O sea, yo primero entrego la expiación. El milagro es el medio, porque ya voy a empezar a darle lugar a la mirada desde el amor. Y ya el solo hecho de mirar desde el amor ya es un milagro. A veces el mundo de las formas nos puede mostrar milagros desde la forma, pero ya solo el hecho mismo de empezar a mirar desde el amor, ya eso ya es un milagro. Y la curación es el resultado. Cuando curamos, en la forma que observamos, ese es el resultado. Es irrelevante a qué clase de error se aplique la expiación. Es irrelevante. Da lo mismo si es una cosa desde el mundo de la forma complejísima o una pavada. Es irrelevante. Toda curación es esencialmente una liberación del miedo. Siempre es lo mismo. La base es el miedo. Una enfermedad se dio lugar por el miedo. Un drama familiar se dio lugar por el miedo. Todo el lugar es por el miedo, por la creencia en estar separados. La enfermedad o mentalidad no recta es el resultado de una confusión de niveles, pues siempre comporta la, pues siempre comporta la creencia de que lo que está mal en un nivel puede afectar adversamente a otro. Solo la mente puede errar. Esto es muy importante. El cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. Entonces, siempre todo es desde la mente.
El cuerpo no se equivoca, simplemente está actuando en base a las ideas equivocadas de la mente. El cuerpo no puede crear y la creencia de que puede, error básico, da lugar a los síntomas físicos. Solo la mente puede crear porque el espíritu ya fue creado y el cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. El cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de la mente. El cuerpo sencillamente parte de la experiencia, es parte de la experiencia, sencillamente es parte de la experiencia en el mundo físico. Simplemente eso. Todos los remedios materiales que aceptas como medicamentos para los males corporales son reafirmaciones de principios mágicos, o sea, le estamos dando lugar a el mundo de las formas. Este es el primer paso que nos conduce a la creencia de que el cuerpo es el causante de sus propias enfermedades. Entonces creemos que vamos a estar arreglando que el cuerpo solo se enferma. No, el cuerpo es el reflejo de nuestra mente. Enferma cuando nuestra mente está, digamos, se olvida de quién es. Yo por más que arregle el cuerpo, si no arreglo el origen del que creó la enfermedad, y bueno, hoy en día, digamos, está más que claro con todo lo que, digamos, con todo lo que tiene que ver con, bueno, la biodecodificación y cada vez más nos damos cuenta que todas las enfermedades, el origen es mental. ¿Mm? En segundo, es imposible, el cuerpo no puede ser causante de sus propias enfermedades. El segundo paso en falso es tratar de curarlo por medio de agentes no creativos. Esto no quiere decir, sin embargo, que el uso de tales agentes con propósitos correctivos sea malo. O sea, no está mal tomar una aspirina o un medicamento en el mundo físico. Em, eh, a veces la enfermedad tiene tan aprisionada a la mente que temporalmente le impide a la persona tener acceso a la expiación. ¿Mm? Entonces, en ese caso, tal vez sea prudente usar un enfoque conciliatorio entre cuerpo y la mente, en el que algo externo se adjudique temporalmente la creencia de que puede curar. Esto se debe a que lo que menos puede ayudar al que no está en su mente recta o al enfermo es hacer algo que aumente su miedo. Entonces, ¿esto qué quiere decir? La realidad es que creer en curaciones del mundo de las formas, digamos, es una idea falsa, porque todo va a estar en nuestra mente. Ahora, de nada sirve sacar un medicamento, ni tampoco es aconsejable si la persona sigue teniendo miedo. O sea, es más, hasta podría ser contraproducente. Entonces, es muy importante ir sanando nuestra mente y a medida que vamos sanando nuestra mente, los medicamentos cada vez empiezan a ser menos necesarios. Medicamentos como soluciones mágicas de cualquier cosa de este mundo, ¿no? La función del obrador de milagros. Antes de que los obradores de milagros estén listos para emprender su función en este mundo, es esencial que comprendan cabalmente el miedo que se le tiene a la liberación. Es esencial recordar que solo la mente puede crear y la corrección solo puede tener lugar en el nivel del pensamiento. Esto es muy importante. Sanamos desde la mente y desde nuestros pensamientos. He dicho que los milagros son expresiones de una mentalidad milagrosa. Y una mentalidad milagrosa no es otra cosa que una mentalidad recta. Recuerdan que dijimos que nosotros lo que estamos haciendo es, a nuestra mente es como si tuviéramos un pedazo de nuestra mente errada y otro pedazo de nuestra mente recta. Y vamos a estar mirando los dos mundos por momentos. A medida que vamos avanzando en la expiación, nuestra mente recta cada vez empieza a ser más grande y nuestra mente errada más pequeña. ¿Mm? La mente errada es la que cree en la separación.
y en la falta de amor y en el tiempo. En, cuan- en cuanto a qué medio de corrección, sin embargo, el milagro no tiene que esperar a que el que lo ha de recibir goce de mentalidad recta. Esto es muy importante también. Por ahí muchas veces, o sea, nosotros vamos a estar viendo situaciones que nos quitan la paz y de repente vamos a entregarlo a la expiación y el otro no tiene por qué ver el milagro, porque la realidad es que el otro tal vez todavía está muy embebido en, digamos, no tiene por qué estar embebido en la mentalidad recta. Simplemente nosotros ya empezamos a obrar milagro con una mirada desde el amor. Dice, de hecho, su propósito es restituirle su mente recta. El propósito del obrador de milagros es restituir la mente recta de a quien le otorga el milagro, que no es ni más ni menos que una mirada desde el amor. Es esencial, no obstante, que el obrador de milagro esté en su mente recta, aunque sea brevemente, o de lo contrario, será incapaz de restablecer la mentalidad recta a otros. O sea, la realidad es que puede ser, digamos, para obrar milagros tenemos que estar en nuestra mente recta, aunque sea brevemente, porque en el tiempo puede ser que por momentos nos olvidemos y nos volvamos a caer en que le damos consistencia al mundo de las formas. La única responsabilidad del obrador de milagros es aceptar la expiación para sí mismo. Esto significa que reconoces que la mente es el único nivel creativo y que la expiación puede sanar sus errores. Solo la mente es capaz de iluminación. El espíritu ya está iluminado y el cuerpo de por sí es demasiado denso. La mente, sin embargo, puede hacer llegar su iluminación hasta el cuerpo, al reconocer que éste no es el estudiante y que por lo tanto no tiene la capacidad de aprender. Es muy fácil, no obstante, poner al cuerpo en armonía con la mente, una vez que ésta ha aprendido a mirar más allá de él hacia la luz. Entonces empezamos a sanar nuestra mente y luego nuestro cuerpo comienza, es fácil que esté en armonía. Curar es una responsabilidad que se desarrolló después de la separación, antes de la cual era innecesaria. Es temporal, al igual que todos los aspectos de la creencia en el tiempo y en el espacio. La curación es de este lugar. Esto se debe a que la curación se basa en la caridad, y la caridad es una forma de percibir la perfección en otro, aun cuando no puedas percibirla en ti mismo. Esto es muy importante. La caridad es una forma de percibir la percepción, la perfección, en otro, aun cuando todavía no puedas percibirla en ti mismo. ¿Por qué? Porque como es adentro, es afuera. Y yo mientras estoy percibiéndolo en perfección, entregando la expiación, estoy sanando yo también, me estoy perdonando yo mismo. Y esto Marta lo explica muy bien con el tema de la ola, porque además, lo que ahora la caridad, acá lo explica bien, es una manera de ver al otro como si ya hubiera llegado mucho más allá de lo que en realidad ha logrado en el tiempo hasta ahora. Esto es muy importante. Cuando yo veo un error y lo entrego a la expiación y lo veo desde los ojos del amor, yo estoy viendo al Hijo de Dios y tal vez lo que estoy viendo en el tiempo
digamos, con la mirada esta, digamos, desde la caridad, lo que estoy viendo es que tal vez en este momento temporal estoy viendo un error, pero lo que estoy pudiendo ver es más allá de este momento. Yo ya lo veo corregido el error. ¿Se entiende? El milagro, al ser una expresión de caridad, tan solo puede acortarlo. Hay que entender, no obstante, que cuando le ofreces un milagro a otro, estás acortando su sufrimiento y el tuyo. ¿Se acuerdan cuando hace un ratito dijimos, si yo sigo viendo y lo sigo condenando, alargo su sufrimiento y por supuesto el mío? Mientras yo le entrego una mirada caritativa, amorosa, yo acorto el sufrimiento del otro y acorto el mío. Esto corrige tanto retroactivamente como progresivamente. Quiere decir que rompe con el tiempo. Le corto el error desde en el pasado y en lo que va a venir. Por eso se desarman finalmente cosas en el mundo de las formas. Muchas veces. No importa, no nos preocupa eso, porque en realidad eso simplemente es un efecto secundario de lo que ya está sano. Bueno, y acá tengo principios especiales de los obradores milagro que no los puse porque es largo y los voy a leer directo de acá, capítulo 2, y acá está la parte donde 5. Principios especiales de los... es página 29. Esta es una página muy importante, así que anótensela, porque justamente acá también está el texto que vimos al inicio. Es síntesis de todo esto, pero está bueno que la tengan a mano. Principios especiales de los obradores de milagro. 1. El milagro elimina la necesidad de tener preocupaciones de rango inferior, puesto que es un intervalo de tiempo fuera del patrón habitual. Las consideraciones normales son respecto al tiempo y al espacio. Las consideraciones normales con respecto al tiempo y al espacio no le aplican. Cuando obres un milagro, yo haré los arreglos necesarios para que el tiempo y el espacio se ajusten a él. Ahí es donde vemos sorpresas, de repente que en el mundo de la forma toma otra forma. Esperen un cachito que llegó mi mamá. Mami, no puedo ahora. ¿Me esperás un ratito? Dos, es esencial hacer una clara distinción entre lo que se crea y lo que se fabrica. Esto es muy importante. Toda forma de curación se basa en esta corrección fundamental de percepción de niveles. Nunca confundas la mentalidad recta con la mentalidad errada. Reaccionar ante cualquier clase de error de otra forma que no sea con un deseo de sanar es una expresión de confusión. Por decirles un ejemplo, cuando yo estoy, en lugar de entregar, cuando veo algo que me quita la paz, y en lugar de entregarlo a la expiación, reacciono contra eso, por decirles un ejemplo, acciono en el mundo de la forma, lo único que estoy haciendo es dándole consistencia a eso. Entonces,
y eso genera esta confusión de niveles. Entonces, simplemente es verlo desde otros ojos. Por supuesto que en el mundo de las formas vamos a tomar acciones operativas normales, porque es normal, por ahí algo hablamos, pero es importante romper con el juicio y evitar crear reacciones, porque esa reacción luego vuelve a nosotros. Entonces, es como entrar en un círculo vicioso, reaccionar. Por ejemplo, con venganza, bueno, y hablemos, todas esas cuestiones, lo único que va a venir es luego va a venir la réplica, porque le estoy dando consistencia. ¿Mm? El milagro es siempre la negación de ese error y la afirmación de la verdad, que somos el Hijo de Dios. Solo la mentalidad recta puede corregir de forma que sus efectos sean reales. De hecho, lo que no produce efectos reales en realidad no existe. Bueno, sus efectos, por lo tanto, son nulos. Al no tener contenido sustancial, se presta a ser proyectado. El poder del milagro para ajustar niveles genera la percepción correcta que da lugar a la curación. 6. El perdón que procede de una mentalidad milagrosa tan solo ofrece corrección. No posee elementos de juicios en absoluto. La frase, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no evalúa en modo alguno lo que las personas en cuestión están haciendo. Es una petición a Dios para que sane sus mentes. En ella no se hace referencia al resultado del error, pues eso es irrelevante. Esto es muy importante y Marta lo explica muy bien. El perdón que nosotros vemos en un curso de milagros es un perdón distinto al que conocemos acá. El perdón de un curso de milagros es un perdón donde no hay juicio. Nosotros en el mundo de las formas conocemos el perdón como, bueno, vos hiciste algo malo, pero como yo soy buena, te perdono. No, el perdón de un curso de milagros le quita consistencia a eso que sucedió y lo ve como un error de los ojos del cuerpo de lo que se está proyectando. No le da consistencia. El precepto sed de un mismo sentir es la aseveración que exhorta a todos a estar listos para la revelación. Mi ruego, haced esto en conmemoración mía. Bueno, acá ya empieza a dar a entender que es Jesús el que nos está hablando. Es una petición a los obradores del milagro para que colaboren conmigo. Estas dos aseveraciones no pertenecen a un mismo orden de realidad. Solo la última entraña una conciencia de tiempo, ya que recordar es traer el pasado al presente. El tiempo está bajo mi control, pero la eternidad le pertenece a Dios. En el tiempo existimos unos con otros y uno para otros. En la eternidad coexistimos con Dios. Puedes hacer mucho en favor de tu propia curación y la de los demás si en situaciones en las que se requiere tu ayuda, piensas de la siguiente manera. Y acá está el primer texto que hablábamos, con el que empezamos siempre, que es, estoy aquí únicamente para ser útil, estoy aquí en representación de aquel que me envió, no tengo que preocuparme por lo que debo decir ni por lo que debo hacer, pues aquel que me envió me guiará. Me siento satisfecho de estar donde quiera que Él desee, porque sé que Él estará conmigo. Sanaré a medida que le permita enseñarme a sanar. Entonces, esta parte, anótensela, que es la página 30, entre la 29 y la 30, que son importantes. Seguimos.
el miedo y el conflicto. Tener miedo, ¿para qué me da mal la luz? Ahí va. Tener miedo parece ser algo involuntario y no estar bajo tu control. Mas he dicho ya que solo los actos constructivos deben ser involuntarios. Tu miedo impide darte mi control. Tu miedo impide darte mi control. La presencia del miedo indica que has elevado pensamientos corporales al nivel de tu mente. Te crees un cuerpo. Yo no fomento la confusión de niveles. Tú debes, no obstante, elegir corregirla. La verdad es que eres responsable de lo que piensas, porque es solamente en ese nivel donde puedes ejercer tu poder de decidir. Tus acciones son el resultado de tus pensamientos. No puedes separarte de la verdad otorgándole autonomía al comportamiento. Esto lo controlo yo automáticamente tan pronto como pongas tu pensamiento bajo mi dirección. O sea, mente recta. Cuando nosotros empezamos a ponernos, a darle lugar a la mente recta, empezamos a sentir que nuestras acciones van surgiendo de manera natural. Ya no hay miedo al caminar. Es como si te bajara para dónde hay que caminar. Ya no hay duda. Es como una certeza de que estás caminando y no hay duda. No hay miedo. Por supuesto, esto es a medida que vamos dándole lugar a la mente recta, o sea que estamos conectados con Dios por medio del Espíritu Santo. No puedes separarte de la verdad otorgándole autonomía al comportamiento. Esto lo controlo yo automáticamente. Siempre que tienes miedo es señal inequívoca de que le has permitido a tu mente crear falsamente y de que no me has permitido guiarla. De nada sirve pensar que controlando los resultados de cualquier pensamiento falso se puede producir una curación. Cada vez que tienes miedo es porque has tomado una decisión equivocada. Deshacer el miedo es tu responsabilidad. La corrección es siempre la misma. Antes de decidir hacer algo, pregúntame si tu elección está de acuerdo con la mía. Si estás seguro de lo que está, de que lo está, no tendrás miedo. El primer paso correctivo para deshacer el error es darse cuenta, antes que nada, de que todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Todo conflicto es siempre una expresión de miedo. Dite a ti mismo que de alguna manera tienes que haber decidido no amar, ya que de otro modo el miedo no habría podido hacer presa en ti. A partir de ahí, todo el proceso correctivo se reduce a una serie de pasos pragmáticos donde el proceso más amplio de aceptar que la expiación es el remedio. La expiación siempre es el remedio. Estos pasos pueden resumirse de la siguiente forma. Reconoce en primer lugar que lo que estás experimentando es miedo. El miedo procede de una falta de amor. El único miedo para la falta de amor es el amor perfecto. El único remedio para la falta de amor es el amor perfecto. Y el amor perfecto es la expiación. El amor perfecto es la expiación. Cada vez que nosotros entregamos a la expiación, estamos conectándonos con lo que verdaderamente somos, que es el amor perfecto. Y no puede generar otra cosa más que curar. La mente es muy poderosa y jamás pierde su fuerza creadora. Nunca duerme.
está creando continuamente. Es difícil reconocer la oleada de poder que resulta de la combinación de pensamiento y creencia, la cual puede literalmente mover montañas. Esto es la maravilla de el poder de cómo podemos sanar la mente y cómo todo lo podemos hacer desde este entrenamiento mental, justamente tomando conciencia del poder de nuestra mente. No hay pensamientos fútiles. Todo pensamiento produce forma en algún nivel. Entonces, la realidad es que igualmente vamos a estar creando falsamente, y en el caso de falsamente vamos a hacer creaciones y proyecciones de dolor, o creativamente, y ahí nos estamos conectando con lo que verdaderamente somos, que es amor. Esto es muy importante. Entonces, es muy importante tomar conciencia del poder de nuestra mente y de nuestros pensamientos. Nosotros a veces creemos que un pensamiento de una queja no tiene efecto. No, todo pensamiento tiene efecto. Todo pensamiento. Esa es la principal ilusión del mundo de las formas, creer que el pensamiento no tiene ningún impacto. No, sí que tiene impacto. Y si en algún momento nos conectamos con un pensamiento digamos, de dolor o de falta de amor, hay que corregirlo tranquila. Y después, poco a poco, de manera casi involuntaria, esos pensamientos empiezan a cada vez estar más, digamos, más aquietados. Pero al principio hay que corregir un montón. Me acuerdo que yo una vez hice digamos, un trabajo de un mes sin quejas. Y em, cada vez que me quejaba, volvía a empezar. Tomé verdaderamente conciencia de la catarata de pensamientos que hacen daño que tenía de manera continua. Entonces es muy importante empezar a tomar conciencia de que no hay pensamientos fútiles, no, todo pensamiento es creativo. Causa y efecto. He indicado, ya que no puedes pedirme que te libere del miedo, yo sé que no existe, pero tú no. Si me interpusiese entre tus pensamientos y tus resultados, estaría interfiriendo en la ley básica de causa y efecto, la ley más fundamental que existe. De nada te serviría el que yo menosprecie el poder de tu pensamiento. O sea, acá es por qué no podemos, no puede interferir directamente Dios en este plano. No, solo nosotros le podemos dar lugar. Nosotros tenemos el libre albedrío. Ello se opondría directamente al propósito de este curso. Tanto el milagro como el miedo proceden de pensamientos. Si no eres libre de elegir uno, tampoco serás libre de elegir el otro. Al elegir el milagro rechazas el miedo, aunque solo sea temporalmente. Los temerosos no pueden sino crear falsamente, puesto que perciben erróneamente la creación. Cuando creas falsamente no puedes sino sufrir. Esto es muy importante. Si me conecto con los pensamientos falsos, es garantía de que a la larga o a la corta estoy conectando, dándole a alimentar al sufrimiento. El principio de causa y efecto se convierte ahora en un verdadero catalizador, aunque solo sea temporalmente. O sea, esto es así, es garantía. Si yo creo falsamente, a la larga o a la corta voy a estar experimentando sus efectos. Entonces, el conflicto fundamental en este mundo, pues, es entre la creación y la creación falsa. Todo miedo está implícito en la segunda y todo amor en la primera. El conflicto es, por lo tanto, entre el amor y el miedo. Sin embargo, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo, esto es muy importante. Sin embargo, todo intento de resolver el error tratando de dominar el miedo es inútil.
porque el miedo no lo podemos dominar. Simplemente lo podemos entregar a la expiación, pero no lo podemos dominar. De hecho, eso hace más que, de hecho, no hace más que corroborar su poder al asumirse que necesita ser dominado. Entonces yo no puedo dominar el miedo. Y ahí vienen todos los temas de represión y de negación. No es lo mismo negar el miedo que no sentirlo. Porque si yo lo niego, digamos, de alguna manera está tomando poder sobre mí. Simplemente ¿Y es qué sería, por ejemplo? pedir asistencia, aceptándolo, Pero ¿qué sería, entregarlo a la expiación. decir, entrego a la expiación mi miedo sobre eso y ya está? Mi percepción equivocada que existe el miedo o que existe lo que vos le pongas palabra y le das, Ahí está, no le das consistencia. a todo lo que viene, está bien. A todo eso que viene no le das consistencia. Y lo Pero entrego. no estás diciendo que no lo viste. O sea, cuando lo No, no, viste, claro, lo veo, lo entrego. lo viste. Claro, sí. Todo el tiempo, sí, sí, sí. Cuando lo viste, lo viste. Ya está, ya quedaste, te conectaste con lo que no somos. Y eso cada vez va a ser menos. Empezamos, poco a poco, empezás a tener una fe que no se puede explicar. Simplemente está. Claro. Em, mm, A mí me encanta hacer la analogía de, ¿alguna vio Matrix? Sí, ¿Alguna vio Matrix? No. sí, 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 Bueno, yo sí la vi. a mí me gusta hacer la analogía de cuando Neo, digamos como si fuera que nosotros, la Matrix sería todo este espacio-tiempo creado, ¿no? Mm. Y cuando Neo empieza a tomar conciencia del poder de su mente, y, por ejemplo, cuando se cae del edificio y él sabe que un instante que sintió miedo no puede superar la Matrix. Es un instante. Entonces, empezar a tomar conciencia de que no es ni más ni menos que eso, un instante, ya está. No hay que acelerarlo, simplemente empezar a tomar conciencia de esto y cuando tomamos conciencia lo entregamos a la expiación, a la expiación y pedimos asistencia. Fin, no pasa nada. En este espacio-tiempo, digamos, es parte de esto, porque yo estoy creyendo en la separación. Inmediatamente que yo creo en la separación, y es lógico sentir miedo, porque estoy viéndome separado del otro. Entonces, por consiguiente, el otro me podría hacer algo que yo no domino. Ahí está la idea, la primera idea equivocada, que es la idea equivocada de la separación. Ese es el error original. La verdadera solución descansa enteramente en alcanzar el dominio por medio del amor. La nada y el todo no pueden coexistir. Creer en uno es negar el otro. El miedo no es nada realmente y el amor es todo. Siempre que la luz irrumpe en la oscuridad desaparece. Lo que tú crees es cierto en ti. El juicio final. Una de las maneras en las que puedes corregir la confusión entre la magia y los milagros es recordando que tú no te creaste a ti mismo. La voluntad de crear te fue dada por tu creador. El juicio final es una de las ideas más atemorizantes de tu sistema de pensamiento. Eso se debe a que no entiendes lo que es. Juzgar no es un atributo de Dios, esto es elemental. Porque hemos creído que Dios nos puede castigar. Esto es la principal idea equivocada digamos, de la percepción de que Dios puede juzgar. Miremos la vida de Jesús y te vas a dar cuenta cómo Jesús aprendió a perdonar todo. ¿Cómo va a juzgar? De ninguna manera, es imposible.
El juicio final se originó a raíz de la separación como uno de los muchos recursos de aprendizajes que se incluyó en el plan general. Del mismo modo en que la separación abarcó un periodo de millones de años, así el juicio final se extenderá por un periodo igualmente largo o tal vez aún más largo. Su duración, no obstante, puede acortarse enormemente mediante los milagros, el recurso que acorta el tiempo, pero que no lo abole. Un número suficiente de nosotros, si un número suficiente de nosotros llega a alcanzar una mentalidad verdaderamente milagrosa, este proceso de acortar el tiempo puede llegar a ser virtualmente inconmensurable. Acá está viendo el poder de muchas mentes despertando. Cómo el tiempo se puede acortar vertiginosamente, virtualmente inconmensurable. No tenemos idea cuánto se puede acortar. Por lo tanto, se considera el juicio final como un proceso que Dios emprendió. Pero en realidad son mis hermanos, y acá está hablando Jesús, quien lo emprenderán con mi ayuda. El juicio final es la última curación en vez de un reparto de castigos. Por mucho que pienses que los castigos son merecidos, si nosotros viéramos cómo nuestra mente quiere castigo y quiere, es impresionante poder ver la mente errada cómo quiere castigo y no permite ver la inocencia de nosotros. Esto es muy importante tomar conciencia. Cuando nos empezamos a flagelar, eso no es de Dios. El castigo es un concepto completamente opuesto a la mentalidad recta. Y el objetivo del juicio final es restituir tu mentalidad recta. Significa simplemente que todos llegarán por fin a entender qué es lo que tiene valor y qué es lo que no lo tiene. Bueno, acá terminamos el capítulo 2. Sí, un poquito más. Pero igual, como el texto es el final, me gustó qué es lo que tiene valor y qué no tiene. El primer paso hacia la libertad comprende en separar lo falso de lo verdadero. El final, cada cual contemplará sus propias creaciones y elegirá conservar solo lo bueno, tal como Dios mismo contempló lo que había creado y vio que era bueno. Al mismo tiempo repudiará inevitablemente sus creaciones falsas que, en ausencia de la creencia que lo originó, dejarán de existir. El término juicio final asusta no solo porque ha sido proyectado sobre Dios, sino también por la asociación de la palabra final con la muerte. Este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida, por eso es que esto es muy la percepción invertida. Siempre les digo, no nos asustemos porque el ego puede resistir y de repente vamos a estar como, si hasta ahora creíamos que llueve de arriba para abajo, vamos a terminar creyendo que llueve de abajo para arriba. Y esto es parte del entrenamiento mental que vamos a ir eh, ejercitando, ¿no? Este es un ejemplo sobresaliente de la percepción invertida. Queda claro que en realidad es el umbral a la vida. Nadie que viva atemorizado puede estar realmente vivo. Esto es una maravilla. El único propósito del tiempo es darte tiempo para alcanzar ese juicio, el cual no es otra cosa que el juicio perfecto con respecto a tus propias creaciones perfectas. Cuando todo lo que retenga en la memoria sea digno de amor, no habrá ninguna razón para que sigas teniendo miedo. Ese es tu papel en la expiación. Bueno, amén. Cerramos acá.
Este entrenamiento mental nos ayudará a recordar quién somos realmente y cerramos con la oración: nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, en esto radica la paz de Dios. Un curso en milagros. Gracias, gracias, gracias. Así que gracias por acompañarme, gracias. Y bueno, nada, seguimos ahí en este camino, en este caminar. Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Cariño. Gracias, gracias. Chau. Gracias. Nos vemos mañana. Sí, Muy es bien. cierto que vamos a danzar. Sí, claro, hermoso. Bueno, Sí. nos vemos. Chau, chau. Gracias, gracias, gracias.